Hola, yo soy Laura Hola, yo soy John. y por aquí anda Víctor, que creo que no lo ven. ¿Quieres No lo salir? ven, pero lo van a oír. Sí, quiere salir. Ven, chiquitín. Vamos, que vas a salir en el vídeo. Bueno, el otro día pusimos en redes sociales que... Oh, mi amor. El otro día dijimos en redes sociales que íbamos a hacer un vídeo de preguntas y respuestas específicos sobre homeschooling, educación sin escuela. Y aquí estamos para hacer el vídeo. Eso es. Así que vamos con la primera pregunta que dejó Jessie en Instagram, que dijo, ¿tienes que ser maestra? Esa es la primera Pues pregunta. la respuesta es clara. No hace falta ser maestro o maestra. Cualquier persona con una educación básica es capaz de enseñar a sus hijos. No tiene más que buscar recursos, libros de texto si quiere, cualquier tipo de recurso que pueda encontrar en internet y puede hacerlo perfectamente. Y yo casi diría que si eres maestra a veces es peor. A veces eso te condiciona a cómo vas a hacer la educación en casa, replicas la escuela en casa y al final te pierdes un poco lo bueno de las ventajas de la educación en casa, que es precisamente lo que tiene diferente de la escuela. Claro, porque la gran ventaja de hacer la educación en casa es que puedes hacer lo que quieras. Puedes replicar la escuela, utilizar libros de texto, pizarras si quieres, hacer, digamos, una copia de la escuela en casa, o puedes hacer todo lo contrario, puedes hacer unschooling, que sería lo opuesto, que es hacerlo todo sin escolarizar, de forma que el niño vaya aprendiendo de forma más o menos espontánea, aunque tú tienes que dejarle todo tipo de recursos y todo tipo de cebos, por decirlo de alguna forma, en forma de libros o material que le puede interesar, documentales, películas, cualquier tipo Y de objetos material, también, objetos para también. que investigue y pruebe cosas. Entonces, entre ambos extremos tienes todo un espectro enorme De opciones. de opciones. Sí. Muchas Puedes, formas de hacerlo. por ejemplo, pues es posible que igual te preocupe el tema de las matemáticas y quieras que aprenda a sumar, restar, multiplicar lo antes posible. Y eso, pues no se te ocurre otra forma que hacerlo de la manera tradicional. Y, por ejemplo, pues podrías hacerlo de la forma tradicional, enseñar matemáticas, y otro tipo de asignaturas, por llamarlas así, pues podrías hacerlo de cualquier otra forma. Sí, cada uno encuentra su manera. Yo creo que la pregunta esta de si tienes que ser maestra va relacionada con la que había después de cómo haces para saber todo lo que le tienes que enseñar, ¿no? Y ese es el error, el pensar que tú le tienes que enseñar todo. Claro. No tiene por qué ser así. Tú tienes que buscar recursos, ver qué le interesa o ver qué te interesa a ti, que él aprenda, porque en eso cada familia lo hace como considera, y encontrar esos recursos. Pero si, por ejemplo, consideras que tiene que aprender física y química, tú no tienes por qué saber física y química, ni tienes por qué saber enseñarla y tener la didáctica para hacerlo. Pero puedes buscar recursos online o en academias o de cualquier otra forma. De cualquier otra forma, o un amigo que sepa de física y que le dé clase a tu hijo. Exactamente. La siguiente pregunta es la más repetida de todos los tiempos. ¿Cómo es el día a día? ¿Y cómo es el día a día? Pues el día a día es de su padre y su madre. No hay un patrón, pero eso depende, eso en nuestro caso es así, porque no tenemos un trabajo estándar, un trabajo al uso en el que uno tenga que ir a una oficina, a una fábrica a trabajar. Y entonces, como trabajamos desde casa y tenemos que ir organizándonos semana a semana, pues no tenemos un día a día definido. Supongo que en otras circunstancias pues hay familias que se reparten las tareas, bien el hombre o la mujer van a trabajar fuera y el otro miembro de la pareja pues se dedica a hacer homeschooling en casa. En nuestro caso no es así, con lo cual pues no podemos dar un día a día. Una rutina, no hay una No rutina la tenemos. establecida.
Pero bueno, para eso tenemos blogs semanales y mensuales, que dejaremos los enlaces en la cajita de información. Y ahora no tengo boli, Víctor. Tengo yo uno. Vale, bueno, ahora no lo necesito, pero gracias. Y vamos a hacer algún blog diario. No teníamos intención de hacer un blog diario porque a mí me parece que eso no tiene mucho interés, pero como lo piden tanto... Sí, a la gente le interesa mucho ver cómo lo haces y bueno, pues entonces vamos a hacer algunos vídeos para que se vea un día completo. Eso ¿no? es. ¿Qué quieres? ¿Esto? El payaso. El payasete. Con espejo. Bueno, oh, mi amor. ¿Qué te pasa, chiquitín? ¿Ya estás aburrido y quieres salir a dar un paseo? Si te lo llevas y terminas el vídeo. Vale. Raro. Bueno, oye, ¿qué pasa? Son cosas del directo. Así es nuestro día a día. Así es nuestro día a día. No hay una rutina y en este caso, pues Víctor necesita dar un paseo y así que me va a tener que llevar. ¡Hala! Hasta luego, mami. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, para que no nos eche la bronca a Ruth, te vas de paseo, Víctor, te vas de paseo. Bueno, pues me he quedado solita. Para los que no sepáis de qué estaba hablando, es que hicimos un taller con Ruth de Otanana de lengua de signos para bebés oyentes. Entonces, el otro día quedamos con Ruth y nos dijo que veo que le estáis hablando al niño y no le estáis haciendo los signos. Entonces, por eso ahora le había hecho el signo del paseo. Es una broma. Hola, Ruth. No sé dónde nos habíamos quedado ya con las preguntas. Bueno, había más gente que preguntaba lo del día a día, realmente es lo que más preguntáis y yo lo que decía antes es que a mí me parece que enseñar un día completo como que no tiene mucho interés, realmente hay muchos días que son muy normales y casi que aburridos y todo, entonces por eso hacemos vídeos de resumen o de la semana o del mes donde enseñamos algunas de las actividades pues más interesantes que hayamos hecho, pero yo es que, no sé, enseñar cómo me preparo el café o me preparo la comida como que no lo veo interesante, pero haremos blogs diarios porque así, para que veáis cómo es el día a día, pero es nuestro día a día. Luego puedes ver otra familia, puedes ver 30 familias y vas a ver 30 formas diferentes de llevar el día a día. Otra pregunta que dejó Cachi en Instagram es si para hacer música también son autodidactas o los llevas a clases particulares, por ejemplo. Hace tiempo también me preguntaron lo mismo sobre la educación física. Nosotros es que no dividimos las cosas por asignaturas, al menos no en un nivel básico. Ya ahora que Damián tiene 11 años, ya hay algunos temas en los que quiere profundizar un poquito más. Y ahí sí, ya entra, digamos, la especialización, ya de meterte más en un tema específico. Pero antes de esa edad, o sea, con niños de 6 años, 7 años, 8 años, para mí lo mejor es que lo vean todo en su conjunto, que no separes por asignaturas. Claro, el caso de la música o la educación física sí que es una cosa muy específica, que igual no es tan fácil mezclarlo con lo demás, pero nosotros no nos lo hemos planteado como, uy, hay que hacer educación física. No, simplemente pues si salimos a pasear por el monte, pues ahí estamos haciendo ejercicios y si vemos las Olimpiadas en la tele hablamos de los deportes y de las Olimpiadas y de cualquier tema relacionado que surja en la conversación. Es que se basa mucho en la conversación y en las oportunidades que tengas en cada momento. Entonces no es algo que nosotros nos planteemos de ¿cómo vamos a enfocar la educación física? No, pues vamos hablando de nutrición, de ejercicio, de deporte, según va surgiendo en nuestra vida. No es algo que forcemos. Y con la música igual. Sí que cuando era pequeño, después lo dejamos de hacer un poco, pero ahora, al haber empezado otra vez con Víctor, Damián se ha reenganchado a algunas cosas, como por ejemplo la lectura en voz alta que la habíamos dejado, y también las audiciones musicales. Nosotros, algunos ya lo sabéis, hemos utilizado el método Doman, principalmente el de lectura para aprender a leer y el de conocimientos enciclopédicos, pero Doman tiene otros programas y un programa que tiene es el de música que empieza con audiciones desde que eres bebé.
Entonces estamos haciendo estas audiciones, las hice en su día con Damián, las hago ahora con Víctor y al hacerlas con Víctor, Damián se ha reenganchado a eso. Entonces lo que hacemos es elegir un autor, poner una imagen del autor. Claro, no se hace igual con un bebé que con un niño de 11 años, entonces estamos buscando un poco el término medio. Elegimos un compositor, buscamos su imagen, buscamos algunos datos de dónde vivió, en qué época, qué tipo de música hacía, algunas cosas sobre la época en que vivía, sobre cómo fue su vida. Y entonces elegimos una pieza y escuchamos solo unos minutos de esa pieza todos los días de la semana, de lunes a sábado, y el domingo ponemos la pieza completa. La semana siguiente se puede seguir con otra obra del mismo compositor o cambiar de compositor. Nosotros cambiamos y vamos alternando música clásica con música más moderna. Y así es como la hacemos. A Damián nunca le interesó mucho la música. Sí que cuando era pequeñito pues teníamos un teclado, yo tenía mi trompeta y entonces tocábamos un poquito, le intenté enseñar un poco de solfeo, pero es algo que nunca le llamó la atención, entonces no lo hemos forzado como no forzamos cualquier otra cosa. Y con Víctor pues ya veremos. Probablemente si le interesa pues en un primer nivel yo lo puedo hacer, pero después tendríamos que buscar algún profesor, porque hay cosas que nosotros no tenemos por qué saber, como decía antes, y cosas que de forma autodidacta pues a lo mejor sí puedes empezar, pero siempre va muy bien que alguien que sepa te diga si vas bien o no vas bien. Es que a veces hay un poco de confusión con esto del unschooling y parece que tenemos que rechazar cualquier cosa que se parezca a la escuela, cualquier cosa que sea un libro de texto o un profesor, y no, porque al final los profesores, a mí me gusta mucho, mucho más que profesor, me gusta la palabra maestro, porque el maestro es el que tiene maestría en algo, en una disciplina, y si tiene maestría, lo mejor que puedes hacer es intentar imitarle y aprender de esa persona. Por lo tanto, pienso que sí, que obviamente antes que intentar aprender el piano solo por tu cuenta, sin que nadie te diga si vas bien o no vas bien, es mejor acudir a alguien que sepa y te pueda ayudar. Esto ya lo veremos. Otra pregunta en Facebook, Samantha dijo, te lo habrán preguntado 1.000.000 de veces, pero ¿cuál es el mejor consejo que puedes dar y qué cosas harías diferente? Yo quería que el del consejo contestara John, pero como se ha tenido que ir, el mejor consejo, a ver, ¿cómo lo digo? Uno es que no compares a tu familia con otras familias que conozcas o que hayas leído en blogs o lo que sea, ni a tu hijo con otros niños, ni tuyos ni de otras personas, pero sobre todo que no compares a tu hijo o a tu familia con un estándar. Es decir, lo que vemos en Pinterest no es real, o básicamente es solo una pequeña parte de la realidad. Lo que ves en Instagram es solo una imagen, es un microsegundo de un día de 24 horas y una reflexión que a lo mejor la pones bonita porque queda bien, pero no estás contando todo. Entonces, que no te hagas una idea pues ideal de cómo tiene que ser el homeschooling, sino que observes mucho a tus hijos, que trates de conocerlos y que trates de encontrar una forma de llevar el día a día que sea cómoda para toda vuestra familia. Que no estés... Es decir, está muy bien copiar a los demás cuando empiezas porque vas cogiendo ideas de recursos, de cómo organizar el tiempo, etcétera, pero lo más importante es que poco a poco vayas encontrando la forma que funciona para vosotros, que no compares nunca jamás a tu familia ni a tu hijo. Eso sería lo principal. Luego yo también diría que no te lleves la escuela a casa, que precisamente si educamos en casa es porque queremos hacer algo diferente de lo que hace la escuela, pero también es cierto que hay gente que hace escuela en casa tal cual y le gusta y le va bien, entonces no sé si ese consejo sería válido porque igual es sesgado por mi experiencia y por mi opinión. Así que en resumen, sí, el mejor consejo es no compares. No compares y ve buscando. Y sé flexible también, ese es muy buen consejo. Sé flexible, por más que tú te hayas propuesto tener cierto horario o utilizar cierta metodología o ciertos materiales, si ves que realmente eso no funciona, o sea, te has empeñado en que tu hijo toque el piano y a lo mejor realmente a tu hijo no le interesa, no le gusta, no se le da bien,
no pasa nada, déjalo, cambia un material por otro, cambia una rutina por otra, ve probando. Esto es lo bueno de la educación en casa, que aunque tú antes de empezar el curso decidas cómo quieres hacerlo, no estás obligado a hacerlo solo porque lo habías decidido un día, porque el 1 de septiembre te sentaste y decidiste que usarías este libro, este y el otro, y que trabajarías por la mañana las asignaturas y por la tarde haríais salidas. Si luego eso realmente no funciona o no es lo más práctico para vosotros, cámbialo, no pasa nada. No lo veas tampoco como un fracaso, porque es parte del camino, el ir probando y desechando. ¿Y qué cosas harías diferente? ¿Qué cosas haría diferente? Yo creo que en las mismas circunstancias haría lo mismo. Al final uno hace lo que puede, por más que tengas planes y tengas mil ideas, al final la realidad se impone y haces lo que puedes. Una cosa que sí haría diferente sería relajarme un poquito más en todos los aspectos, pero sobre todo en el aspecto de confiar en el niño. Lo que digo siempre de que en cualquier momento y en cualquier lugar estamos aprendiendo, para mí al principio era una cosa un poco forzada, se lo decía ayer a una mamá homeschooler que nos visitó, era un acto de fe, era, bueno, yo creo en esto, no sé si será verdad, no sé si va a funcionar, pero quiero creer que sí, entonces me tengo que tragar mis miedos y mis dudas y mis ganas de ponerme a hacer escuela en casa, que a veces las tienes, y voy a confiar. Entonces, en ese aspecto, ahora que lo veo con la perspectiva del tiempo, que ya Damián tiene 11 años, ya voy viendo cuál ha sido el progreso y veo que sí, que realmente incluso en las épocas más difíciles, en las épocas en que parecía que nada le interesaba, en las épocas en que parecía que solo quería hacer un tipo de actividad y nada más, siempre cada una de esas fases por las que pasó le sirvieron para llegar a donde está llegando. Y, o sea, esto es algo que comentaba también con David Friedman. Él decía, mis hijos me caen bien, mis hijos son gente que me cae bien, no hay nada mejor que eso para unos padres. Y yo también puedo decir que mi hijo me cae bien y me gusta la persona en la que se está convirtiendo, y pienso que eso es gracias a todo este proceso que ha pasado, que no siempre ha sido fácil, ni para él ni para mí, y que muchas veces he tenido que resistir a la tentación de empujarle o dirigirlo un poquito más, y ahora me alegro de no haberlo hecho. Así que sí, eso es lo que haría diferente. Creo que nada más, me relajaría, dejaría que las cosas fluyeran. Sé que es más fácil de decir que de hacer, pero si tú estás empezando y puedes beneficiarte de este consejo, pues ahí te lo dejo. Y otra cosa que haría también sería leer un poquito menos, tal vez, o leer más variedad. Yo encuentro que hay un poco de, sobre todo en el unschooling, hay un poco de sesgo de confirmación. Es como que cuando decides que vas a hacer unschooling, o cuando te ves haciendo unschooling, yo no fue una decisión que tomé, o sea, no fue que lo estuve pensando y estuve comparando métodos y decidí optar por el unschooling, sino que el día a día nos llevó a eso, el carácter de Damián nos llevó a eso. Yo sé que hay niños que funcionan mejor con otros métodos y está bien. Y yo no me había planteado hacer unschooling, pero tanto su forma de ser y su forma de aprender, como en conjunto la forma en que nos organizábamos mejor, era haciendo unschooling. Era como estábamos los dos mejor. Entonces sí veo que hay gente que en cuanto llega al unschooling como que solo se pone a leer blogs y a ver vídeos y a leer libros de unschooling y no, dejan de leer otras cosas. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que hay que leer de todo. Hay que leer libros de pedagogías diferentes, de otros tipos de educación. Hay que leer a la gente que defiende la escuela también, a la gente que defiende la educación más tradicional, a la gente de la educación clásica, a la gente del homeschooling convencional. O sea, hay que leer de todo. Cuanta más variedad mejor, para tener un espectro amplio de cómo es la educación y cómo funciona la educación. Porque tú puedes emperrarte en hacer unschooling, pero a lo mejor eso no es lo más adecuado para tu hijo o para tu familia al completo. Y entonces, si tú te has encerrado y te has empeñado en ver solo el unschooling,
te va a costar mucho salir de eso y probar otras cosas, y probar una educación un poco más estructurada o más formal. Y eso no es malo, es decir, probarlo está bien porque puede que te estés perdiendo lo que es mejor para vosotros. Así que otra cosa que haría diferente sería, obviamente leería de unschooling, sobre todo cuando llegas, es como que quieres empaparte de eso, pero empezaría antes también a leer otras cosas. Bueno, no es que empezara antes, es que yo antes leía de todo, luego me metí mucho en el unschooling y ahora vuelvo a leer de todo. Entonces, no dejaría nunca de leer mucha variedad. Y no solo libros sobre educación, sino libros sobre cualquier otro tema, que también sirven mucho. Te lees un libro de historia, te lees un libro de física o te lees un libro, una novela, y todo eso va a revertir en la educación de tus hijos. Otra pregunta es, también muy típica, me gustaría saber qué libros sobre unschooling y homeschooling recomiendas. Y otra es la diferencia entre homeschooling y unschooling, que eso daría para un vídeo enterito. Así que voy a hacer algunos vídeos recomendando libros específicamente, pero bueno, como también es algo que preguntáis mucho, os voy a enseñar algunos que tengo aquí. Bueno, obviamente recomiendo Sin Escuela. Es un libro maravilloso que escribí yo. Es mi último libro. Ahora mismo no está a la venta, pero espero subirlo pronto a Amazon. Le quería hacer unas pequeñas correcciones, pero sí, creo que para empezar está bastante bien porque respondo a las preguntas más frecuentes. Un poco de historia de la escuela, porque tenemos que saber de dónde venimos y por qué optamos por algo diferente. ¿Qué es el unschooling? La desescolarización interior, que ya sabéis que luego la desarrollé en un taller completísimo. El tema del feminismo y la economía doméstica. El hecho de que los padres no son pedagogos, es decir, yo no tengo por qué saberlo todo para enseñarlo. La socialización famosa, que me extraña que nadie la haya preguntado, pero ya caerá. El tema de los títulos y bueno, y luego hay un poco de una parte de uno de mis blogs para que veáis un poco cómo es el día a día, pero bueno, para eso habrá blogs también en YouTube. Yo nunca fui a la escuela de Andrés Stern, que le hemos entrevistado para el documental Educación a la Carta, le podéis ver en el documental y también en los extras del documental está su entrevista completa, que es súper interesante. Lo tenéis en educacionalacarta.com. Y este libro, aunque él dice que no es una biografía, realmente es su experiencia. Él te va contando anécdotas de su infancia, él nunca fue a la escuela y te cuenta un poco cómo era su infancia. Entonces, aunque sé que a él no le gusta decir que es una autobiografía, realmente tiene mucho de autobiografía. Y está bien porque ves cómo se hace, ves cómo era su vida, que para él era normal, y no te lo está contando su padre, te lo está contando él, que ya es adulto. Y yo creo que ese tipo de testimonios son los que hacen más bien a la causa del homeschooling, el que los niños que se han educado así y que ahora ya son adultos hablen de su experiencia y compartan su testimonio. Eso es mucho mejor que cualquier cosa que yo o cualquier otra madre os pueda contar. Otro clásico es Vivir sin cole, de Sibila. No sé si está descatalogado o se sigue vendiendo, pero si se sigue vendiendo os lo recomiendo. Sí, bueno, en otro vídeo ya hablaremos de cada uno de ellos, tampoco os los quiero hacer un spoiler de los libros. Ella también cuenta su experiencia haciendo homeschooling con sus hijos. Y habla un poco también del tema legal, porque ellos fueron denunciados y cuenta su experiencia. Y habla de la socialización, de cómo aprendieron a leer, pues un poco lo básico también. Uno básico es John Holt. Saco esto, pero podría sacar cualquiera de John Holt. O sea, yo creo que el primero que leí fue How Children Fail, cómo fracasan los niños. Holt es difícil de encontrar traducido al español, pero si sabéis inglés tenéis que leer a Holt y tenéis que leer a Gatto. De Gatto, para mí bueno, hay bastantes que son muy interesantes. Por ejemplo, A Different Kind of Teacher, yo creo que es un libro que todos los profesores deberían leer. Y para padres homeschoolers yo recomendaría Dumb Us Down.
que es un librito muy pequeñito, muy fácil de leer, pero que tiene mucha chicha. Y Holt lo bueno que tiene es que él fue maestro durante toda su vida y entonces en todos sus libros, todo lo que es su teoría en contra de la escuela y a favor de la educación en casa se basa en su experiencia como profesor. Y están todos sus libros plagados de anécdotas que explican cómo él se fue dando cuenta de que él intentaba enseñar pero sus alumnos no aprendían, de que ahí había como un fallo de comunicación brutal. Y de Unschooling, el de Sandra Dodd. Ese es un libro que hay que tenerlo. Hay que tenerlo. Yo pienso que incluso aunque no vayas a hacer unschooling y vayas a hacer un homeschooling más formal o incluso vayas a escolarizar, es muy interesante ver su perspectiva. Este está como en un extremo de no solo del homeschooling, sino de la crianza en general. Es como muy extremo. Entonces a mí me gusta por eso, me gusta leer de los dos extremos para buscar mi término medio, el que va a funcionar para mí. Es decir, yo no tomo esto como una Biblia, como que hay que hacer lo que dice aquí, pero sí me sirve para ver cuál es un extremo y cuál es el otro extremo y que entre medias hay un montón de tonalidades y cada uno tiene que encontrar el que va bien para él. Entonces, sí, ella habla tanto de educación como de temas pues, de pantallas, videojuegos, de comida, de no forzar con la comida, con los horarios de sueño, todo eso. O sea, va mucho más allá de lo que sería solamente la educación en el sentido de aprender a leer y aprender matemáticas. Así que bueno, estos serían como unos básicos. Hay más realmente, o sea, podríamos tener una biblioteca entera, ya los iremos desmenuzando en otros vídeos específicos para eso. Y creo que por hoy no había más preguntas. Ya haremos los blogs del día a día y vamos a hacer un tag de homeschooling también, que lo he visto por ahí y es muy interesante. Si tenéis más preguntas las podéis dejar en comentarios y así después otro día hacemos la segunda parte de este vídeo, que al final, bueno, me he quedado aquí solita, pero al menos he podido contar todo lo que quería contar. Dale like si te ha gustado, comenta, comparte el vídeo, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. ¡Chao!